la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión. Estamos en diferentes plataformas, en la página del Colegio de San Luis, en las redes sociales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y quiero dar también la bienvenida a quienes nos acompañan en esta sala virtual, ¿no? Mi nombre es David Eduardo Vázquez Salguero, soy el presidente del Colegio de San Luis y está aquí conmigo el doctor Eduardo Rubén Saucedo Sánchez de Tagle, quien es el director del Museo Regional Potosino. Somos anfitriones en el Colegio de San Luis. Quiero darle la más cordial bienvenida, muy afectuosa, al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpa la confianza, Diego, por esta participación que nos honra. Y también quiero darle la bienvenida y desde luego una muestra de gratitud muy amplia al maestro Alberto Ríos Alay. Muchísimas gracias a Alberto. Él es miembro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fotógrafo profesional y quien es en realidad pues la columna vertebral de este proyecto, puesto que el conjunto de sus fotografías pues son la base con la cual está partiendo este proyecto de plataforma sobre el patrimonio de México en el mundo. Y también nos acompaña y le doy muchas las gracias por su presencia a Eduardo Mid del Valle. Muchísimas gracias, Eduardo. Él es comunicólogo, fotógrafo profesional, ha documentado a través de su lente muchos aspectos de la vida del estado de San Luis Potosí y en esta ocasión pues ha contribuido con una selección de sus fotografías para enriquecer, para robustecer y establecer la galería correspondiente al estado de San Luis Potosí. Más adelante lo van a ver, pero es una plataforma que pretende incorporar paulatinamente aportaciones de fotografías y videos y también conversatorios en relación al patrimonio de México, reconocido por la UNESCO y dedicado a cada uno de los estados de la República de nuestro país tan querido. También quiero agradecer la presencia de José Francisco Román Gutiérrez. Él es el director general del Instituto Regional del Patrimonio Mundial de Zacatecas, representando a la UNESCO. Muchísimas gracias. También, perdón, la confianza, Pepe Román, por acompañarnos. Me pareció muy importante que estuvieras aquí con nosotros. Y pues bueno, voy a ceder la palabra a Eduardo para que él vaya dirigiendo estos primeros momentos e ir cediendo también la palabra a ustedes. Adelante, Eduardo. Claro que sí. Pues muy buenas tardes a todos, a los que nos acompañan aquí en la sala virtual y también a toda la gente que nos está escuchando, que se conectó para acompañarnos en este acto que para nosotros tiene un significado y una importancia realmente especial. En primera instancia, me gustaría ceder la palabra al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestro Diego Prieto Hernández, que nos honra y nos alegra aquí con su presencia, para que nos dirija unas palabras y un mensaje inicial. Muchas gracias, Diego. Bienvenido. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme a acompañarlos en esta presentación de la plataforma y la exposición virtual México en el Patrimonio Mundial. Me da muchísimo gusto compartir esta presentación porque sin duda alguna remite a tareas fundamentales para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para los colegas que integramos esta gran institución, pero también para todos los amigos, los grupos, los especialistas, los artistas y creadores que se ocupan de darle vitalidad, fuerza, sentido profundo a eso que llamamos patrimonio cultural. Por supuesto que reconozco que es esta una muy valiosa iniciativa del Colegio de San Luis, junto con la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Me da mucho gusto también encontrarme por aquí a Pepe Román, que representa él desde Zacatecas la importancia que concede México al cuidado de nuestro patrimonio y al reconocimiento del diálogo universal entre las diferentes culturas del mundo. También encontrarme con un gran amigo del patrimonio cultural de México, que con su talento ha podido plasmar en la fotografía el valioso patrimonio mexicano, presentándolo como lo que es un patrimonio vivo, vibrante y sentido por los pueblos y comunidades de nuestro país. Encontrarme también con Eduardo Mid y, por supuesto, dar por iniciada esta serie de conversatorios que acompañarán a la presentación de esta plataforma y exposición virtual que, como me ha dicho mi querido Eduardo, Rubén Saucedo Sánchez de Tagle, por supuesto que estaré visitándola y admirando las fotografías de, como aquí dice, los tres ríos, Adalberto Bis y Ernesto, que sin duda alguna acompañan también el trabajo de Eduardo Mid. Como ustedes saben, en 1972, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, estableció la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de la que forman parte 193 países, y al mismo tiempo instituyó el Comité del Patrimonio Mundial como el organismo responsable de coordinar los esfuerzos mundiales para el conocimiento, el reconocimiento, el cuidado y la preservación del patrimonio cultural y natural del mundo. El comité está integrado por representantes de más de 20 países que se encarga de planificar las tareas que tienen que ver con la identificación, la valoración y los planes de salvaguardia de ese patrimonio que se estima posee un valor universal y excepcional. Hay muchas discusiones alrededor de la pertinencia de los criterios mediante los cuales se seleccionan estos bienes. Sin embargo, lo cierto es que es fundamental y es una lección que nos deja la enorme destrucción que significó la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para los pueblos, las naciones de Occidente, particularmente del continente europeo, esta destrucción tan terrible que acompañó también la masacre de millones y millones de personas, alentó la reflexión sobre la necesidad de cuidar ciertos bienes, ciertos lugares, monumentos, conjuntos urbanos, rutas históricas o paisajes que se pueden considerar valiosos para el mundo entero. Sin duda alguna, insisto, esto plantea problemas en relación con quién y desde dónde se establecen los criterios para definir que un bien, que un sitio, que una edificación posee un valor universal excepcional. Lo cierto es que si nosotros miramos esa lista que ahora excede las 1000 inscripciones, vamos a encontrar un desequilibrio grande. Muchísimos bienes que corresponden a culturas europeas, bastantes que corresponden a culturas del Asia y América, y muy pocas, excesivamente pocas que corresponden, por ejemplo, al continente africano, lo cual acredita que hasta en ese terreno el mundo sigue siendo muy desigual. Y desde México tenemos que seguir pugnando para que se mire la diversidad cultural y la biodiversidad natural del planeta como un valor que debemos conservar todos, sobre todo procurando la mayor igualdad y el diálogo horizontal entre las distintas perspectivas culturales del mundo. Y es precisamente alrededor de estos debates
sobre qué y cómo entender el patrimonio mundial, que en el año 2003 la UNESCO dispuso un nuevo tratado, que es el que versa sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta convención del patrimonio cultural inmaterial, que fue ratificada en el 2005 por el Estado mexicano, justamente trata de reconocer que en sí misma la diversidad cultural es un valor que el mundo entero debe defender, y también reconoce la necesidad de acreditar la importancia del patrimonio vivo, ese patrimonio que mueve los sentimientos, las identidades, los orgullos particulares y singularísimos de cada comunidad, de cada pueblo, de cada grupo y en algunas ocasiones de cada criador. Quiero entonces que reconozcamos que en el caso de México hemos tenido una especial atención por el reconocimiento, el cuidado y la investigación de nuestro patrimonio. Desde hace 82 años, poco más de 82 años, el Estado mexicano, en el periodo en que gobernaba el general Lázaro Cárdenas, construyó el Instituto Nacional de Antropología e Historia precisamente con estas tareas: la investigación, el cuidado, la protección legal, la divulgación y el disfrute social del patrimonio cultural de los mexicanos, y específicamente del patrimonio que tiene que ver con los bienes arqueológicos, históricos, paleontológicos y, por supuesto, las expresiones vivas y vitales de nuestros pueblos, el patrimonio, llamémosle así, antropológico de México. Y en estos 82 años hemos hecho esfuerzos muy importantes y además ganado una presencia considerable en los escenarios y foros internacionales, por lo que hace a la reflexión sobre el cuidado del patrimonio mundial. No es casual que justamente en 1972, cuando a nivel internacional se emitía la Convención para la Protección del Patrimonio, del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, en México se dictaba la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que ha permitido la protección de una serie de expresiones del patrimonio material, del patrimonio monumental de nuestro país, gracias a esta normatividad que le da al instituto capacidad para poder intervenir en la protección de estos patrimonios. Como ustedes saben, México, y hay que siempre regresar a ello, tiene una presencia muy importante en el patrimonio mundial, y por eso me parece, y celebro, me parece atinada que se haya impulsado esta iniciativa. Tenemos 35 bienes inscritos en la lista representativa del patrimonio mundial, cultural y natural, de los cuales 2 son bienes mixtos, es decir, que incorporan valores de índole cultural y valores de índole natural, pero también tenemos sitios arqueológicos, ciudades históricas, expresiones de la arquitectura virreinal o decimonónica o moderna, y lo mismo también esta gran ruta histórica que Adalberto Ríos conoce muy bien, que es el Camino Real de Tierra Adentro, que sin duda alguna constituye un eje articulador de la construcción de lo que habría de ser México desde el periodo virreinal, cuando el territorio se conocía como la Nueva España. Quiero entonces hacer votos para que esta exposición, para que este conversatorio y para que esta plataforma sea una muestra más del valor que tiene para los mexicanos nuestro patrimonio valorado mundialmente, nuestro patrimonio mundial. Enhorabuena. Muchísimas gracias, antropólogo Diego Prieto. Nos alientan mucho sus palabras, sobre todo en un contexto en el que efectivamente vemos que es necesario
en unir esfuerzos entre las diversas instituciones que tenemos interés y que nos convoca la revaloración del patrimonio cultural, y por otro lado también en el marco del objetivo, ¿no? que constituye esta plataforma, que es dar a conocer por medios electrónicos integrados en un solo sitio, pues una vista general. Tampoco es una vista a detalle, es una vista general, es una invitación a adentrarse en los patrimonios cultural, histórico, natural e inmaterial de México. Y bueno, ahora quisiera ceder la palabra a José Francisco Román Gutiérrez antes de entrar de lleno en el conversatorio. Estimado Pepe, si quisieras comentar algo referente a este lanzamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, estimados y queridos amigos, David Eduardo, Diego Prieto, Adalberto Ríos, y un gusto conocer en videoconferencia a Eduardo Meade. El tema al que nos han convocado realmente es una de las grandes estrategias que el día de hoy se están desarrollando en muchas partes del mundo como una respuesta que lleva múltiples objetivos. El primero de ellos es socializar un patrimonio. Es muy difícil que las comunidades en su conjunto puedan acercarse a él. Muy difícilmente los niños y jóvenes de Chihuahua quizás puedan desplazarse a Calakmul o a Uxmal, pero por este medio por lo menos ya tiene noción de que es parte de la misma patria que tenemos todos. Y aquí lo más representativo, y que ya lo explicó muy bien Diego Prieto, y perdón también por la confianza, por ser amigo querido de muchos años, el tema es, como él ya lo explicaba, que esa convención de 1972, en lo que protege como valor universal excepcional, hay una definición que da esa convención que dice que la pérdida de cualquiera de estos bienes significa, y fíjense qué fuertes las palabras, un empobrecimiento nefasto de la humanidad. De ese tamaño es el valor que tiene esa maravillosa zona de Paquimé, que son adobitos, es argamasa, son piedritas pequeñas, y es exactamente ese valor que tiene Paquimé, como lo tiene la impresionante mole de Teotihuacán, o lo tiene cualquier centro histórico de nuestras ciudades coloniales, de Morelia, de Guanajuato, de Querétaro, Zacatecas, de Ciudad de México, etc. Y esa idea de evitar ese empobrecimiento nefasto, sin duda alguna que está fortalecido la acción con la que hay que responder con una iniciativa como esta exposición virtual México en el Patrimonio Mundial. Quiero concluir diciendo 3 puntos muy esenciales. Hago un reconocimiento a la labor de Lina, que gracias a su férrea defensa por la protección durante tantísimos años, ya 82, ha permitido que conservemos tanto patrimonio, y que justo cuando llegaron a ese 80 aniversario, el director general Diego Prieto comenzó con todo un conjunto de acciones para la socialización de este patrimonio, cómo acercar las comunidades a este patrimonio mundial tan significativo para México, pero tan representativo de la historia de la civilización de todo este planeta. Segundo reconocimiento al Colegio de Michoacán, al Colegio de San Luis. También los queremos a los de Michoacán, pero no están en este empeño. En este momento es el de San Luis. El reconocimiento al Colegio de San Luis por una iniciativa que abre también el mundo académico, y que lo reconocemos también así. El Colegio de San Luis, junto con el de Michoacán, también han participado en varias iniciativas en torno a proteger y divulgar el patrimonio mundial. Y finalmente, el reconocimiento a la familia Ríos, que está aquí, Ríos Salay, que está aquí con Adalberto, que es un hombre íntegro, es un hombre profesional que ha peleado por todos los medios posibles por preservar a México en sus imágenes más prístinas, más nobles, más bellas, y que el día de hoy ese valiosísimo trabajo nos lo comparte a través de esta plataforma, y que sin duda alguna tendrá un efecto positivo. Por supuesto, en esta iniciativa, en todo lo que ustedes consideren
que nuestro instituto puede participar, ténganlo como un aliado más que forma parte del desarrollo de esta muy noble tarea y en la cual pues es de 10 a lo que han estado convocando. Ese enriquecimiento que le da Eduardo Meade a todo esto, lo conoceré apenas, pero sin duda alguna que será también una fortaleza para el proyecto. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues agradecemos mucho las palabras de todos los oradores que nos han precedido y nos gustaría un poco dar unas impresiones generales muy breves acerca del proyecto y de las cosas que en común vemos como algunas de sus virtudes y fortalezas. Primero que nada, destacar la importancia de esta colaboración que se da en el marco de un convenio institucional que existe entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de San Luis. Pero no solo eso, sino también la colaboración y el acompañamiento en todo momento, el trabajo conjunto de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, de la Dirección de Medios de Comunicación del INA, INA-TV y todas las instancias del Instituto también involucradas en este proyecto. A todos de veras, muchas gracias. Es justamente como mencionaban apenas nuestros colegas, que en estos tiempos de crisis este tipo de colaboraciones nos han ayudado a salir adelante en condiciones adversas, ¿no? Nos han enseñado también a buscar nuevos caminos, a aprender y explorar nuevas rutas en la realización de nuestras tareas sustantivas. Y en ese contexto, yo creo que es muy importante para nosotros subrayar que en buena medida esa fuerza la hemos encontrado dentro de nuestros equipos de trabajo. En las mujeres y en los hombres que día a día, con su talento y con su labor cotidiana, hacen nuestros recintos. Y entonces esta plataforma, este proyecto que presentamos es fruto en todo sentido de un trabajo en equipo, de un trabajo que gira en torno a la labor documental y a la labor artística de los fotógrafos que animan el corazón de esta muestra, pero también todo el equipo de profesionales del Colegio de San Luis, del Museo Regional Potosino y en general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que han ayudado a que esto sea posible. Entonces, a nombre de nuestras instituciones, queremos externar nuestra gratitud y nuestro más alto reconocimiento para todo el equipo que hizo posible este trabajo. De veras, muchas gracias. La plataforma, quisiera, sin ahondar demasiado, sí mencionarles algunas de las cosas que consideramos que son interesantes o que construyen algunas de sus principales virtudes. En primera instancia, esta plataforma pues, es un repositorio que compila valiosos materiales que existen previamente ya, generados por el INA y por otras instituciones también nacionales e internacionales de gran importancia en torno al patrimonio mundial de México, ¿no? Pero la plataforma no solo compila estos materiales, sino también los adapta a diversos formatos y lenguajes para hacerlos didácticos, atractivos y accesibles a muy distintos públicos dentro y fuera del país, aprovechando los recursos que hoy nos ofrecen las tecnologías de la información. Es, desde luego, una plataforma digital, interactiva, y que pensamos nosotros que es también una travesía, un viaje multisensorial a través de los paisajes, de la historia, de la cultura, de la tradición y de los pueblos vivos de México. Es una plataforma que incluye fotografías, textos, videos, mapas, imágenes satelitales, recorridos virtuales, paisajes sonoros y diversos recursos inmersivos, pedagógicos y de inclusión en torno al patrimonio mundial de México, o mejor dicho, en torno a los extraordinarios patrimonios de nuestra nación. Otro aspecto a destacar es que la plataforma se concibió de origen como un proyecto en continua construcción. Es un proyecto que ofrece ya cierta cantidad de materiales, pero que va a seguir creciendo a partir de los conversatorios, que viene acompañado de un programa académico de 1 año, donde diferentes especialistas van a tratar temas puntuales relacionados con estos bienes que retrata la plataforma y que van a ir acrecentando el mismo, este mismo repositorio. Por ejemplo, pensamos en esta parte del programa académico 1 año, pero también pensamos que tiene que haber nuevos estados invitados, ¿no? Hemos pensado también en la posibilidad, obviamente son ideas que todavía tendrán que materializarse, pero la necesidad de crear, por ejemplo, una sección específica para niños de educación básica o de educación intermedia, para poderlos adentrar también a estos temas. Y una serie de ideas que se van a materializar también
en que esta plataforma siga creciendo y se siga expandiendo. De hecho, pensamos que incluso puede ser una forma de colaborar, una invitación a colaborar, así como lo está haciendo el día de hoy el Museo Regional Potosino y el Colegio de San Luis, otros museos, otras instituciones culturales, otras instituciones académicas de nuestro México. La meta que presentamos el día de hoy, el resultado que presentamos hoy, en ese sentido, pues pensamos que es la primera meta de un trabajo que va a tomar más tiempo, que tiene un plazo más largo, pero bueno, creemos que es importante porque hemos creado un repositorio sobre el patrimonio mundial de México que no existía como tal, que está en la web y que está abierto a todo tipo de públicos, pero también pensamos que esta plataforma puede convertirse a mediano y largo plazo también en un gran repositorio dinámico y de amplia accesibilidad sobre los patrimonios de México, construido, como les decía, a partir de la colaboración de distintas instituciones académicas y culturales de todo México. Bueno, esta plataforma y esta compilación, nada más subrayar este asunto que lo consideramos importante, no creemos que se agote en la importancia per se de estos bienes que están aquí retratados, sino pensamos que este patrimonio es importante porque nos puede ayudar para conocer y para dar a conocer a la sociedad mexicana cada día más nuestra historia, cada día más nuestra realidad actual. En ese sentido, pensamos que podemos valernos del patrimonio para educar, para crear conciencia de la importancia de investigarlo, de conservarlo, de protegerlo, de difundirlo, pero también generar que sea el patrimonio vehículo de la conciencia de los grandes retos y desafíos de México y de los mexicanos en los tiempos actuales. Finalmente, solo quisiera subrayar que considero que en el contexto de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y de la conmemoración de los 200 años de vida independiente de la nación mexicana, es necesario y pertinente voltear la vista hacia nuestro patrimonio, a su papel y su significado en el contexto de nuestras historias, de nuestras identidades, de nuestras culturas y de nuestras raíces, las cuales sin duda cimentan el pasado, dan sentido a nuestro presente y dibujan futuros posibles para el diverso y multicultural pueblo de México. Agradecerles de verdad mucho, invitarlos a que exploren con nosotros la plataforma, y invitarlos también a que conozcamos aquí, a partir de las experiencias, las vivencias de los fotógrafos que ayudaron a dar vida a este proyecto, pues esta otra parte, digamos, del proyecto, la parte ya vivencial, artística, documental. Y si les parece bien, pues podríamos empezar. ¿Te parece bien, David? Podríamos empezar con esta parte del conversatorio. Tendríamos, en este caso, tenemos a dos invitados especiales, al fotógrafo Adalberto Ríos Alay, ya lo iremos presentando un poquito más con calma, al fotógrafo Eduardo Mit, también como ya no lo habían hecho notar, pero en este caso tenemos también una participación grabada en video del fotógrafo Ernesto Ríos Lanz, que no pudo acompañarnos, como también se le dificultó por motivos de trabajo al fotógrafo Adalberto Ríos Lanz, pero tenemos un video que nos hizo favor de enviar Ernesto y que queremos transmitirles aquí como inicio de este conversatorio para romper también un poquito el hielo y podernos relajar y platicar en un plan más abierto y un poquito más informal con nuestros invitados. Muchas gracias. Si te parece bien, vemos el video, estimado David. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ernesto Ríos, muy contento de estar aquí celebrando que el Colegio de San Luis y el Museo Regional Potosino se haya dado a la tarea de realizar una versión virtual de la exposición México en el Patrimonio Mundial, obra conjunta fotográfica de los Tres Ríos y promovida por el doctor Francisco López Morales, que fuera director del Patrimonio Mundial, e itinerada por la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA por diversas regiones de México y posteriormente en la India y Azerbaiyán. La pandemia, como saben, ha imposibilitado realizar eventos presenciales y por ello celebro que nuestros amigos potosinos hayan tenido esta gran iniciativa virtual que merece todo nuestro reconocimiento y una gran felicitación. Y además han incluido un capítulo fotográfico potosino, autoría de un colega de San Luis, y siguiendo este buen ejemplo hemos decidido añadir un capítulo extra sobre Morelos en el patrimonio mundial. Los Tres Ríos estamos siempre atentos en cada actividad que emprendemos
a registrar con nuestra Cámara el patrimonio. Ahora precisamente me toca impartir como parte del cuerpo académico 145, gestión del patrimonio turístico y cultural de la Facultad de Arquitectura de la UAM, con la Cátedra en Cultura y Patrimonio Arquitectónico, seguir impulsando lo que es el patrimonio cultural construido, el patrimonio cultural tangible e intangible, y siempre, dada mi formación artística, como artista visual multidisciplinario, doy siempre énfasis en las exploraciones artísticas dentro de los bienes patrimoniales que van desde el arte rupestre en Baja California hasta las creaciones más modernas que podemos encontrar en Ciudad Universitaria con la aportación de Siqueiros o de Juan O'Gorman, o bien en el Hospicio Cabañas con la obra extraordinaria de José Clemente Orozco, con El hombre en llamas, y desde luego mi interés también se enfoca en el quehacer contemporáneo en diversas disciplinas, y siempre la fotografía ayuda a ir capturando y anotando todas estas maravillas que tenemos en México. Además de siempre estar atento con la lente y admirar las zonas arqueológicas que tenemos, las herencias novohispanas que también me interesan mucho, y hasta llegar a obras que conjuntan pues una visión escultórica, pictórica, poética del espacio, como es la obra de arte habitable del gran maestro Barragán. Y por cierto, tuvimos recientemente un conversatorio con el doctor Francisco López en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En fin, pues felicito a este gran proyecto potosino. Agradezco que se promueva este trabajo y que se difunda esta obra capturada a través de nuestra lente en muy diferentes latitudes de México, y ojalá que se siga difundiendo en este gran país de artistas y creadores. Muchas gracias. Pues ahí está nuestro colega fotógrafo Ernesto Ríos. Y bueno, pues con esto ya me gustaría que empezáramos el conversatorio. La propuesta que les hago a Adalberto, Eduardo, es que tengamos un momento para compartir sus vivencias, ¿no? Que sea un conversatorio de ese tipo, ¿no? Que nos platiquen cómo han sentido, cómo ha penetrado en ustedes esta valoración del patrimonio cultural, histórico que tiene nuestro país. Me gustaría comenzar contigo, Alberto, que nos platiques un poquito sobre los antecedentes de esta exposición. ¿Qué opinas de que esté en una plataforma virtual? Desde luego, tu sentir en relación al patrimonio. Sí, decías que querías que habláramos sobre nuestra experiencia, nuestras vivencias al respecto. Ernesto habla desde el punto de vista del arte. Adalberto, ahorita incluso por eso no está en Tennessee. Tu trabajo ha sido sobre la gastronomía, pero no vista como mesas exquisitas, bien plantadas, sino como fenómenos culturales con los que ha trabajado, por ejemplo, precisamente con Pepe Román en el desierto de Zacatecas y en muchísimos lugares. En mi caso, yo empecé a utilizar la fotografía como apoyo a la enseñanza, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad de Morelos hace como 53 años. Y precisamente tratando de atender un asunto fundamental, el desconocimiento que tenemos de nuestro país, la falta de referencias que nos lleven, que nos estimulen a adentrarnos en la problemática, en nuestra potencialidad y en las posibilidades que tendremos al futuro, especialmente ahora, en un momento en que yo creo que cualquier herramienta de resiliencia es extraordinariamente importante. Y el proceso de incorporación a la lista de patrimonio mundial, lo señaló muy bien el director del INAH,
pues comenzó con una serie de criterios muy discutibles al principio, blandos, pero que se fueron haciendo cada día más rigurosos y cada día más especializados. Y esto ha dado como consecuencia una metodología muy buena para incorporar y evaluar el carácter impar de los bienes que se inscriben. En esto es muy importante la imagen y los contenidos de calidad son necesarios para proyectos especialmente de divulgación. Sin embargo, yo veo algo. No basta con registrar las cualidades estéticas de un lugar o de un fenómeno. Es necesario conocer los expedientes, los criterios que lo sustentaron y trabajar conjuntamente con especialistas en cada uno de ellos. Solo así la fotografía podrá reflejar esas cualidades únicas, esas unicidades que le han merecido tan selectivo reconocimiento. Nosotros hemos tenido la oportunidad a través del tiempo de trabajar con Nina Morelos y otras partes, y pongo tres ejemplos. En Xochicalco con la arqueóloga Silvia Garza Tarazona, con Marcela Tostado en Tepoztlán o con Teresita Loera en relación a los retablos morelenses. ¿Qué es lo que ha sucedido? La primera experiencia era que no basta tampoco tener muchas fotos, ¿verdad? Nosotros nos hemos puesto a la tarea a veces muy dura, a veces muy complicada, y que nos ha obligado a estudiar precisamente los posgrados en ese sentido, de la documentación y de la identificación de las cosas. Por ejemplo, el trabajo que hizo Silvia Garza Tarazona sobre Xochicalco nos sorprendió. Si tenemos fotos de la pirámide de las serpientes, 3 fotos o 10 fotos de frente a la escalinata, creímos que ella iba a hacer el copy-paste, poner X cosas. Dijo, no, porque está más hacia el lado del norponiente o está al suroeste. Y yo decía, si Carter, no el que fue presidente, sino el egiptólogo, hubiera hecho lo que ha hecho Silvia, tendríamos unos documentos ahora maravillosos, porque en cada fotografía incorporado qué creían que había, qué sucedió, cómo lo escarbaron y a dónde llevado esto. Creo que eso es lo que hemos tratado de hacer y nos damos cuenta de una cosa. Es tiempo de sumar y es tiempo de colaborar. Creo que cada día tenemos menos y menos y menos recursos. Estamos totalmente fuera de las posibilidades de antes de adquirir una nueva cámara, tener esto, simplemente del equipo de cómputo necesario para registrar todo esto. Desde luego hemos tenido aquí ya la presencia tanto de personajes de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y de la Universidad de Texas que nos piden llevar esto para allá. Y nosotros creemos que todo el mundo digital afortunadamente tiene una gran cualidad, que es la necesidad, no se puede basar en cuestiones especulativas ni económicas. No porque tengamos mucho, no tenemos nada, absolutamente nada y cada día menos. Pero así no se trabaja en lo digital. Entonces, todo nuestro proyecto va hacia la compartición. Así como ustedes nos llamaron, nos dio un enorme gusto y lo hemos compartido. Ha sucedido lo mismo con la Universidad de Morelos, en su momento con Pepe en la Universidad de Zacatecas, con la delegación INA Morelos, con Tlaxcala, por todos lados. Por decir algo, la INA Morelos tiene 13,000 fotografías que nosotros hemos simplemente compartido y que ellos las han enriquecido y por lo cual consideramos que hay una coautoría de arqueólogos, de expertos en historia del arte y de muchas cuestiones así. Entonces, para mí ese es el gran reto, cómo continuar esto, y yo creo que lo que ustedes están abriendo es una posibilidad. Si quieren, hasta ahí termino esta primera parte. Muchas gracias, Adalberto, por tus comentarios, pues toda una experiencia detrás de esta exposición que estamos ahora poniendo a la vista del público, que ha sido también una exposición que ha estado itinerando en diferentes partes del país, que se programó para el Museo Regional, pero la pandemia impidió la exposición presencial, pero no la exposición virtual. Estamos pensando que en un futuro no muy lejano podamos tener esa exposición tanto en el museo como en el colegio de forma presencial. Eduardo, nos gustaría escuchar también tu perspectiva sobre lo que ya hemos adelantado, ¿no? No estamos ahorita, estamos en la conferencia, man. Te hablo al rato, ¿sí? Disculpen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos
Pues yo quisiera platicar mi experiencia en cuanto a la fotografía en San Luis Potosí. Tengo cerca de 30 años haciendo fotografía en San Luis Potosí. Yo me inicié en la fotografía trabajando en la Ciudad de México, pero yo trabajaba en producciones de cine y de televisión. Así fue como yo empecé a tomar fotografía y empecé a encontrarle el gusto a la fotografía. Aunque desde niño ya empecé a tomar fotografías. Yo tomaba las cámaras de mis papás y tomaba plantas, tomaba animales, tomaba la cuestión social en la casa. Entonces empecé a trabajar yo en producciones de cine y televisión en la Ciudad de México. Pero en 1990 ya me regresé a San Luis Potosí a vivir y fue cuando empecé ya a dedicarme de lleno a la fotografía. Y en ese entonces yo trabajaba para la Dirección de Turismo y fue como pude conocer también el estado de San Luis Potosí, a sus más de 50 municipios. Entonces fue cuando yo empecé a tomar fotografías de los pueblos y de los paisajes naturales, ríos, cascadas, y también empecé a tomar mucha fotografía aquí en el centro histórico. Entonces así fue como yo empecé a encontrar el gusto y como dice el maestro Adalberto, pues empezar también a conocer gente que tenga que ver con la historia, con la antropología, y ellos fueron los que me fueron enseñando a mí a tener ese gusto y ese cariño pues por la historia de San Luis Potosí. Fue entonces cuando yo empecé a registrar pues por barrios, por zonas, el centro histórico, cuando podía salir a los diferentes municipios, iba yo registrando las fotografías, iba guardando los negativos o las diapositivas, porque en ese entonces no había cámaras digitales y costaba mucho, entonces teníamos que cuidar muy bien nuestro material, no lo podíamos, pues ahorita ya se puede hasta desperdiciar, ¿no? Aunque a mí me sirvió mucho haber aprendido análogamente porque buscas más la fotografía. Entonces, yo fui así conociendo el estado, tomando fotografías, registrando no solamente la parte material, no solamente los pueblos, sino también la gente. Yo empecé a ir mucho a las comunidades indígenas de la zona huasteca y de la zona media. Y empecé a conocer a la gente y casualmente me tocaba algunas fiestas patronales o tradicionales. Y entonces ahí también yo al mismo tiempo que estaba tomando fotografías de las iglesias, los pueblos o las ciudades, también empecé a fotografiar las fiestas patronales. En ese entonces, estoy hablando hace más de 30 años, pues como no había muchos recursos, pues yo llevaba mi petate, llevaba mi sleeping bag, donde me tocaba en la noche, pedías permiso en la comunidad para dormir, y ahí la verdad la gente sí es muy amable, gustosos, te invitan a dormir y a comer mientras estés con ellos. Y fue como yo empecé a tomar fotografías de fiestas. Posteriormente tuve una beca, en ese entonces eran 1,500 pesos mensuales, que era, la verdad, de muchísima utilidad, porque ya tenías algo para comprar, para los negativos, las diapositivas. Y entonces yo ya seguí yendo cada vez más a fotografiar las fiestas indígenas de la zona huasteca. Fue que desde entonces pues he seguido tomando fotografía de estas fiestas, ya no nada más de la zona huasteca, sino de las 4 regiones de San Luis Potosí. Y para los que no sepan, San Luis Potosí está dividido en 4 regiones. Entonces yo ya empezaba a tomar fotografías de las fiestas de las 4 regiones, pero al mismo tiempo también tomaba fotografías
pues de las iglesias, las casas, los pueblos y demás. Fue así que poco a poco fui haciendo un archivo, y un archivo personal que tuve la oportunidad de mostrárselo en ese entonces. Había un centro estatal de municipios, les gustó la idea, y fue cuando hice el primer libro del estado de San Luis Potosí. Ese libro lo hicimos hace más de 20 años. De 20 años para acá ya hemos hecho alrededor de 14, 13 libros, todos con el tema San Luis Potosí. Algunos tema Estado San Luis Potosí, otro del centro histórico, otro de los patios e interiores del centro histórico. Hicimos algo también de pintura religiosa. Desgraciadamente ese proyecto se nos cortó, nos dejó de ver recursos, como muchos otros, como dice el maestro, que bueno, si antes era difícil, creo que ahora es más complicado, muy complicado. De hecho, algunos de los proyectos que yo he hecho junto con mi equipo, pues lo hemos financiado buscando quién nos compra, o sea, hacemos una preventa para poder tener algún recurso para primero hacer las fotografías, hacer la investigación, hacer el diseño y posteriormente poder hacer la impresión, que finalmente eso es lo más caro. Ahora, digo, también se nos facilita que también podemos hacer los libros de forma digital, y también le puede llegar a más público, y público que no tiene ni el contacto con nosotros para comprar el libro físicamente, y también pues porque cuesta el libro, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto que lo está coordinando la Secretaría de Cultura de aquí de San Luis Potosí, pero están involucrados 9 estados de la región centro-occidente, a raíz de que hicimos un libro de fiestas del estado de San Luis Potosí con el doctor Eduardo Conductor, mi amigo Eduardo Saucedo, que nos hizo la investigación y los textos. A raíz de ahí surgió la idea de hacer este libro de los 9 estados. Entonces, llevamos ya unos meses, ya convocamos a fotógrafos de estos 9 estados de la región centro-occidente, y ese libro ya estamos por terminarlo. Este libro, por lo pronto, va a ser un libro digital, pero la idea es que posteriormente podamos imprimir ese libro. O sea, lógicamente tenemos que buscar recursos para poderlo hacer. Mientras tanto, podemos sacar este libro de manera digital. Por el momento, si quieren, ahí seguiremos platicando. Muchas gracias. A mí me gustaría, bueno, primero que nada, decirle a la gente que nos está siguiendo que ahora, mientras seguimos la conversación, van a poder ver un poco de fondo la plataforma, un pequeño recorrido, algunas imágenes, van a ver la dirección, también el dominio web donde la pueden encontrar, para que vayan conociéndola y, bueno, escuchando las memorias y también las vivencias de nuestros fotógrafos invitados. Mi estimado Alberto, quisiera hacerte una pregunta que para nosotros es interesante, porque cuando vemos su trabajo, pues nosotros vemos ya como el final de un proceso que es muy largo y que tiene que ver con todo esto que ustedes nos platicaban, ¿no? Son un poco exploradores, son un poco antropólogos, son un poco gitanos también, porque van por el mundo por ahí aprendiendo y enseñando cosas. Yo te quisiera preguntar, mi estimado Alberto, a partir de tu experiencia internacional, de lo que tú has visto y has vivido documentando el patrimonio de México, ¿con qué ojos miran los extranjeros? ¿Qué impresión tienen? ¿Qué te expresan en torno a este patrimonio que tenemos en nuestro país? La oportunidad de poner un buen número de países y siempre hay expresiones de júbilo, de sorpresa y de admiración por México, pero invariablemente.
Me recuerdo que una vez en Budapest se puso una exposición y en eso vino un hombre hasta muy excitado, no podía casi respirar y me dijo, usted dice nosotros, yo y ellos dos, y más bien ellos dos cada día más, y me dice, pero usted es mexicano. Le digo, claro que sí. Dice, ya lo decía, solamente un mexicano podría haber logrado estas cosas. Dice, no puedo hablar de la emoción de ver lo que es ese país. Lo hemos, por ejemplo, en Praga, una vez una niña, con toda su ingenuidad, puso cómo me hubiera gustado nacer siendo una niña náhuatl. Y en Los Ángeles, en la universidad, yo vi que había, cuando se inauguró una exposición, mucha gente, y en un libro de comentarios había una niña evidentemente de origen nuestro, de puntitas, escribiendo. Y me acerqué y decía, ¿cómo puso? I really like it. Esta es mi gente. Ya, para mí es la mejor comentario que pueden haber hecho del trabajo que hayamos realizado. Si nosotros logramos transmitir a una niña de origen mexicano que eso es lo suyo, que esa es su raíz y es lo que tiene que defender y admirar, ya nos damos por bien pagados. Y así ha sido en muchas partes. De veras, el cariño por México, el cariño por la obra del pueblo de México, que además no tiene fin. Yo creo que el maestro mismo nos puede decir que puede seguir viajando y viajando y viajando, como Pepe que sigue yendo cada 8 días por los pueblos de Zacatecas y nunca tiene fin lo que está realizando, y que además es muy buen fotógrafo también. Pero así es esto. Correcto, muchas gracias, mi estimado Alberto. Y bueno, un poco en el mismo sentido, y creo que es interesante porque se liga justo con lo que nos está platicando Alberto y lo que nos platicaba Eduardo Mid antes. Quisiera preguntarle, Eduardo Mid, también un poco desde el punto de vista ya de experiencia y vivencial. En este caso, Eduardo Mid, bueno, no nació en San Luis Potosí, fue alguien que llegó hace ya algún tiempo a San Luis Potosí, pero que hoy en día, a partir de su trabajo, de lo que ha vivido, de los libros que ha publicado, yo creo que conoce mucho más San Luis que mucha gente del propio San Luis, ¿no? Entonces, a veces cuando pensamos en la diversidad de un sitio, nos viene casi en automático la referencia a los pueblos originarios, lo cual es importante y claro, en lo cual San Luis también tenemos mucho orgullo en esta raíz de nuestros pueblos originarios. Pero quisiera preguntarte, mi estimado Eduardo Mid, ¿cómo ha sido tu experiencia, tu vivencia? ¿Cómo te ha transformado a ti como persona descubrir, conocer qué tan diverso es San Luis Potosí y sobre todo también esa otra diversidad que no necesariamente es indígena, pero que está a veces en localidades, en comunidades que pueden estar incluso muy cerca de la capital, pero que a veces a los capitalinos se nos escapa y no la conocemos? Si nos pudieras platicar un poquito sobre eso, por favor. Sí, claro. Pues sí, digo, San Luis Potosí, como les comentaba, está dividido en 4 regiones. Ahora les ha dado por llamarle San Luis Potosí el destino surrealista. También, no solamente porque, bueno, estuvo Edward James, Eleonora Carrington, Gil Hitler y demás, sino por la diferencia que hay entre una zona y otra. No es lo mismo el desierto potosino al norte del estado que estar en la Huasteca potosina, ¿no? Son climas totalmente diferentes, paisajes totalmente diferentes, flora y fauna totalmente diferentes. Y sí, yo he estado no solo, digo, ya que he estado en las 4 regiones, es muy interesante también ver cómo la gente por ejemplo, de la parte del norte, del altiplano, Cedral, Matehuala, por allá, Real de 14, mucha gente se va de sus pueblos porque tiene que emigrar, hay mucha migración y se van, pero regresan el día de la fiesta. O sea, ellos, aunque se vayan normalmente a Estados Unidos, ellos
siempre está su corazón en San Luis Potosí, en su tierra, en su pueblo, en su comunidad. Eso me he dado mucho cuenta porque también como sucede, como nos cuesta mucho trabajo conseguir recursos para poder hacer las fotografías que hemos hecho durante años, también a la gente de las comunidades, ranchos o pueblos les cuesta mucho trabajo poder continuar con esas fiestas, con esas ferias que tienen tradición de siglos y les cuesta mucho trabajo también por la falta de recursos. Entonces, es muy importante para ellos porque la propia gente es la que paga su fiesta. La gente, los migrantes mandan dinero, la gente se coopera y hace las fiestas. Entonces, sí hay mucha diferencia de una región a otra. Por eso yo también considero que bueno, nuestro trabajo como fotógrafos, como decía hace un momento el maestro José Román, pues es muy difícil que alguien de otro estado conozca Calakmul, pero bueno, pues si ya hay los medios y nosotros podemos llevar Calakmul a todos esos lugares, pues es una forma en los que podemos nosotros conocer otros lugares y llevar esos otros lugares a muchos otros. Entonces, el trabajo, bueno, también hemos expuesto, ya hemos llevado a San Luis Potosí, China, a Hong Kong, a España, a Salamanca, a Estados Unidos, y también pues es muy recibido, ahorita, muy bien recibido. Ahorita estamos viendo máscaras, era muy impresionante cómo en China veían las máscaras, pero al mismo tiempo les llamaba mucho la atención nuestras máscaras, pero ellos también decían que ellos tienen sus propias máscaras. Entonces también se identifican, no es solamente ver algo que no es de ellos, también se identifican porque también son muy festivos. Entonces, lo mismo curiosamente, volviendo a las anécdotas de llevar a San Luis a otro lado, a México, a otros países, también en esa exposición donde se impresionaban mucho por las máscaras que estamos viendo ahí, que es la fiesta del Chantolo en Tanquián, en San Luis Potosí. Hay una fiesta también en la Huasteca Potosina, que es la fiesta de los huevos de Tanzumats, los huehues, y en la exposición estaban los huehues, y teníamos traducido huehue al chino mandarín, y me llama rápidamente un señor, me dice, mira, ven, yo no hablo chino y él no hablaba inglés, nada más dice, ven, y me señalaba su hija, mi hija, huehue, y señalaba al huehue, ya que se llamaba huehue, ¿no? La hija. Entonces, es muy interesante ver cómo pues, entre países hay diferencias, pero también hay coincidencias. Países tan distintos, historias tan distintas, pero también hay muchas coincidencias. Lo mismo sucede en las 4 regiones de San Luis Potosí. Hay muchas diferencias de la zona altiplano a la zona huasteco, pero también hay muchas coincidencias. Entonces, yo creo que en ese sentido San Luis Potosí pues, es muy rico porque es muy variado en cada una de sus zonas. Muchísimas gracias, Eduardo, Alberto. Yo quisiera plantear aquí también una idea, solicitarles su reflexión, a ver qué opinan. Estamos presentando una plataforma con diferentes tipos de patrimonio, los que reconoce la UNESCO. Pero de pronto y nos dimos cuenta al momento de estar en el proceso de elaboración, en el diálogo con nuestra diseñadora, con la programadora, con nuestro compañero que nos ayudó en la investigación y en buscar el conjunto de videos complementarios, incluso en el recorrido cultural, el recorrido virtual, los mapas y demás, que esa forma de dividir el patrimonio efectivamente tiene una racionalidad, tiene una razón de ser, digamos, propuesta por la UNESCO, pero a veces se nos complica mucho evitar el entramado, ¿no? El entramado que hay entre los diferentes elementos que componen el patrimonio, es decir,
puede existir un patrimonio material donde, ejemplificado por los monumentos, por los edificios, pero por otro lado, pues lo que realmente vemos es que los hechos sociales, las relaciones entre las personas, entre grupos, pues es lo que va dándole sentido realmente al patrimonio, ¿no? Y la forma en que nos relacionamos con el entorno natural. Entonces ahí mi pregunta un poquito es, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué piensan de estas formas de distinguir los tipos de patrimonio y cómo su fotografía contribuye, además en retos, ¿no? Cómo identificar el patrimonio inmaterial, cómo presentarlo, el patrimonio mixto, a través de una fotografía, ¿no? Entonces, ¿qué les significa? ¿Qué les motiva a pensar esto que les comento, ¿no? Entonces, no sé, Adalberto, si quisieras comentar algo al respecto, igualmente Eduardo en su momento. En una ocasión vino a Cuernavaca, porque aquí vive en Tepoztlán ahora, quien era directora de Cultura de la UNESCO. Y fuimos a comer y me dijo, oye, fíjate que estamos creando una nueva categoría en la UNESCO. Además, como siempre sucede desde Heródoto, los bienes construidos han arrasado. Es decir, siempre han sido grandes obras de arquitectura, grandes obras del urbanismo, con su incorporación escultórica, pictórica, etcétera, pero siempre ha predominado en esta foto todo, es construido. Y me decía, ¿cómo ves que ahora vamos a crear una cuestión que se llama patrimonio inmaterial o patrimonio quién sabe qué? Dije, oye, la UNESCO es buenísima en cuanto a la labor que han hecho y su trayectoria y su impronta es extraordinaria, pero es malísima para poner denominaciones. Malísima, ¿para qué inventamos el hilo negro? Ya todo mundo lo ha sabido, que los huastecos saben que se llama cantar y que se llama, en el caso de Veracruz, las décimas, y esto se llama zapateado, y esto se llama poesía, y esto se llama comer o se llama gastronomía. ¿Para qué le ponemos nombres raros? Tan es así que pocas personas dicen patrimonio mundial, ¿verdad? Siempre dicen, ¿cómo dicen? Patrimonio patrimonio cultural de la humanidad. Ese no es un término de la UNESCO, pero es mucho más difundido y yo creo que toda la labor extraordinaria que han hecho sí contrasta con su capacidad para sintetizar en esto. Y yo creo que sí habría que trabajar por la interrelación que existe entre todas estas cuestiones holísticamente y que forman la cultura de un pueblo y que son elementos fundamentales para su desarrollo. La gente no lo ve separado, la gente no lo ve en artículo tal de la no sé cuánto. Qué bueno que la UNESCO ha hecho todo esto, pero yo creo que habría que escuchar también más a la gente, más a las comunidades y poner criterios que sean más compartidos, que sean más estimulantes para todo el mundo. Muchísimas gracias, Alberto. Coincido contigo, efectivamente en este proceso de escuchar a las comunidades, ¿no? No es precisamente el tema de este conversatorio, pero una preocupación que tenemos en general en la academia, aquí en el colegio, también en el museo, es cómo ha habido una mercantilización de la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Vemos los debates a nivel internacional, inclusive de la apropiación de diseños de textiles por las grandes marcas de ropa o de diseño, ¿no? Y eso es una preocupación porque pues es un patrimonio que pertenece a determinadas culturas y es importante pues esa salvaguarda, ¿no? Eduardo, nos gustaría escucharte. Sí, adelante. Nosotros hemos trabajado en algo que le hemos propuesto a las comunidades. En lugar de venir a decirles las clasificaciones, les dijimos, ¿por qué no me hablas, dicho de otra manera, de los bienes más preciados de esta comunidad? Que puede ser un árbol, puede ser un mole, puede ser una máscara o puede ser una casona. Los bienes más preciados por la gente. Perdón, Mid. No, yo estoy totalmente de acuerdo, así, porque pues, la gente realmente, pues sí, como dices ya, el nombre patrimonio
cada vez más es utilizado en material, inmaterial, cultural, mundial. Cada vez está clasificado de diferentes maneras. Finalmente todo esto viene siendo patrimonio. Entonces, como dice el maestro, realmente yo creo que hay que ver qué es lo que la gente le gusta, qué es lo que la gente con lo que se identifica. Para mí, creo que es más importante que ponerle algún nombre, aunque bueno, finalmente, pues bueno, nosotros como fotógrafos que estamos tratando de mostrar el patrimonio cultural, material, inmaterial, pues tratamos de mostrarlo al público que podamos alcanzar, pues también para que conozcan diferentes culturas. Y si eso se le llama patrimonio, pues que se le llame patrimonio. Si no, pues digo, que sea la identidad de cada pueblo, la obra arquitectónica, pictórica, escultórica. No soy, yo como fotógrafo pienso que mi función y lo que he hecho es tratar de documentar, de mostrar todo este patrimonio que hay, yo particularmente de San Luis Potosí, porque mi trabajo lo he centrado durante 30 años en San Luis Potosí. Entonces, yo me he tratado de meter a diferentes comunidades, pero como dice también el maestro, es increíble cómo cada vez que voy me doy cuenta que conozco menos y me enseñan más lugares, más cosas que yo no conocía. Entonces, yo seguiré documentando San Luis Potosí y seguramente nunca acabaré de documentar a San Luis Potosí. Ok, muchas gracias, Eduardo Meade. Quisiera, me hace pensar lo que ustedes están comentando, que así como los patrimonios están unidos y no se puede separarlos más que de forma artificial, por decirlo de alguna forma, para clasificarlos y demás, yo cuando veo su trabajo, veo estas fotografías que integran la plataforma, me pienso que también en el trabajo de Adalberto, en el trabajo de Eduardo, confluyen dos vertientes que parecieran muy obvias, pero que no necesariamente son tan naturalmente afines, ¿no? Por un lado, el trabajo del documentalista, el trabajo que han hecho ustedes y que hacen registrando y documentando y creando acervos sobre estos bienes de diversa índole, culturales, naturales, inmateriales, etcétera, pero también, por otro lado, la parte artística, la del fotógrafo, la del creador visual, el mago que dibuja con luz, por así decirlo, ¿no? Quisiera preguntarle a Adalberto y ya posteriormente también a Eduardo Meade un poco cómo viven ustedes esta doble tarea, esta doble labor, y lo pregunto también por un interés personal, porque muchas veces a los que nos toca hacer trabajo de campo, hacer un registro, pues bueno, intentamos pues tomar una fotografía con nuestros conocimientos muy cortos que tenemos, pero pues vemos que es muy difícil a veces el simple hecho de querer registrar algo, una práctica cultural o un edificio, algo que está pasando y que tiene que ver con una dinámica de poblaciones de gentes vivas, no es fácil capturarlo, pero de ahí todavía hacer confluir estas dos partes, la parte artística, la parte documentalista, pues creo que implica una serie de complejidades y me gustaría que nos platicaran un poquito sobre esto. Si quieres empezamos contigo, Adalberto, por favor. Sí, como no, yo creo que para empezar, igual utilizó un término el maestro Meade y yo lo retomo. Esto es un asunto de oficio. Entonces, a través del tiempo uno va aprendiendo a superar esto que se llama el reto de cómo puedo transmitir esto. Para mí es esencial antes enterarme a dónde voy a ir y esa ballena que hace en la laguna de San Ignacio, en Baja California. Si no lo sé, si no hablo con los pescadores, si no me llevan ahí, es imposible. Pero además del contenido que dan los conocedores, los expertos, los teóricos, uno tiene que hacer un reto y por eso hablaba yo de conocer
qué hay atrás de estas nominaciones, qué los hace únicos, de qué manera han aportado a la historia del mundo, tratar precisamente de hacer una conexión. Y yo creo que, sobre todo ahí, tanto Adalberto como Ernesto podrían hablar mucho más porque ellos sí se han formado en historia del arte y en cuestiones de este tipo. Pero yo creo que en última instancia el arte es hacer bien las cosas. Y si así como esa niña captó una emoción, me parece que en ese momento nos podemos sentir tranquilos de poder transmitir y acercarnos, en lugar de tomar la mariposa sola, el conjunto para hablar de la densidad de lo que está sucediendo ahí. Y a propósito de nominaciones o de denominaciones, me vino a la cabeza algo, pero no sé si me atrevo a decirlo o no. Una vez expusimos en Alemania y empezamos en una sala en donde pusimos el guapango de Moncayo con fotografías. Y la gente, una lloraba, otros aplaudían, y cuando terminó, vino un viejo periodista, dice, ¿cómo se llamó esto? Y le dije, no tiene nombre. Se acerca el embajador de México, dice, ¿cómo de que no tiene nombre? Me voy a atrever a decirlo. Y dijo, se llama Viva México, hijos de la chingada. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues si nos puedes comentar un poco sobre lo mismo, estimado Eduardo Mit, por favor. Sí, pues sí. A ver, por ejemplo, para mí es, bueno, de entrada, para las fotografías, yo fui aprendiendo tomando fotografías. Y no solamente tomando fotografías, enseñando mis fotografías a gente que más o menos sabía para ver qué dice de lo que haces. Yo me acuerdo perfecto los primeros talleres a los que iba y yo muy emocionado con mis fotografías, llegaba y las empezaban a aventar y decían, esto es una porquería. Pero mira, sacaban algunas y decían, mira, el encuadre va por aquí, más o menos, entonces tú te vas formando, vas formando un criterio, vas formando un ojo, al mismo tiempo tienes que ir viendo fotografías. Yo también me he formado viendo fotografías, viendo y viendo. Yo tengo el vicio de ver diario algunas fotografías, de la que sea, hasta de moda, de gastronomía, de arquitectura, de deporte, de lo que sea. Aunque no haga yo ese tipo de fotografías, todas te enseñan algo. Ahora, la diferencia, por ejemplo, de fotografía arquitectónica que yo hago aquí en los edificios, iglesias, pueblos y demás, a diferencia de la gente, pues cuando vas a hacer una fotografía de algún bien inmueble, un templo, pues tiene mucho que ver la posición del sol también, ¿no? Entonces, pero eso ya también te lo da la experiencia. La experiencia de haber tomado muchas fotografías, de haberlas enseñado, haber recibido opiniones de esas fotografías y poco a poco ir teniendo también tu propio estilo. Entonces, es importante, digo, es lo más importante de la fotografía, es la luz. Entonces, en cualquier fotografía, pues tienes que tener ya una visión de la luz especial. Ahora, cuando hago las fotografías de gente, cuando me voy a un pueblo, una fiesta, una ceremonia, ahí para mí es importante, a mí no me gusta usar telefotos para ver de lejos un rostro, así me gusta entrar, estar cerca de la gente. Entonces, ahí es un proceso diferente a la fotografía arquitectónica. Aquí tiene mucho que ver la gente. Es un poco, yo siento, y así lo he visto y lo he vivido, pues es agresivo llegar y apuntarle a alguien con un aparato extraño o para muchos extraño, y puede ser un poco agresivo. Entonces, yo personalmente prefiero primero entrar
a donde está conviviendo la gente, sea fiesta, ceremonia, inclusive una iglesia, que hay alguna ceremonia. Puedes entrar y puedes, de pronto, ya llevas tanto tiempo ahí que puedes pasar desapercibido y ya te ven como uno más con un aparato extraño, ¿no? O con una cámara. También a veces llegas a platicar con la gente para que te acepten y entonces ya puedes empezar a tomar las fotografías para ver pues ese rostro lo más natural posible. Digo, todas las fotografías las tomamos, como decía Henri Cartier-Bresson, con el ojo, con la cabeza y con el corazón. Entonces, todas las fotografías tienen algo del fotógrafo. O sea, no es una realidad per se. O sea, también ahí hay una parte de uno que es el que lo hace. Entonces, para mí sí hay esas diferentes formas de fotografiar, que son las que más hago yo. Yo no hago fotografía de fauna, ¿no? Pero también tiene para hacer fotografía de fauna hay que conocer la fauna, seguramente, ¿no? Y hay que saber hacer esa fotografía para esperar un pajarito para que pase en algún momento y quizás tengas que quedar ahí parado y escondido durante 10 o 15 o 20 horas. Entonces, cada fotografía tiene su forma de hacerse. La mía es esta que les platico. Yo quisiera agregar algo en base a lo que dijiste, porque manejaste dos conceptos que son fundamentales. En primer lugar, los tres ríos, Adalberto, Ernesto, Adalberto y Eduardo Meade, nos formamos en la mejor escuela de fotografía. ¿Cuál? La de la foto analógica y las diapositivas. Eso sí era aprender a hacer fotos, realmente, ser un reto. Y la segunda cuestión en la que coincidimos plenamente, somos enemigos de las fotos furtivas, sobre todo con los pueblos originarios a los que tenemos un profundo respeto antes que nada. Mi tesis del posgrado en antropología es sobre eso, es sobre la antropología audiovisual basada antes que nada en el respeto, no a la foto furtiva. Gracias. Muchísimas gracias, Adalberto. Pues me gustaría que... Yo quería agregar algo también. Sí, adelante, Eduardo, con gusto. Hay algunos fotógrafos, maestro Alberto, que dicen, a mí me gusta que a quien estoy fotografiando sepa que lo estoy fotografiando. Y hay otros fotógrafos que dicen, a mí me gusta que no me vea que lo estoy fotografiando. O sea, también pero bueno, pero finalmente nosotros ya como fotógrafos estamos ahí dentro. Yo cuando quiero hacer un retrato de alguien, por supuesto que le pido permiso y le digo, y veo dónde quiero llevármelo, y le digo, por favor, acompáñeme aquí, y agarro un fondo, el fondo que me gusta, y ahí en la conversación, aunque sea muy corta, de 1, 2, 3 minutos, tú encuentras la mirada o buscas la mirada o el ángulo que necesitas, ¿no? Entonces, eso también es importante. Totalmente de acuerdo. Muy importantes, muy interesantes sus comentarios, compañeros. Me parece que esta visión desde el fotógrafo es muy, muy valiosa, sobre todo, pues, no solo para el público en general, también para nosotros como investigadores. Tenemos un gran conjunto de investigadores que desde el ámbito de la antropología, de la arqueología, de la historia, incursionan en el registro del patrimonio, en su análisis, pero también me parece que para aquellos que aman la fotografía y que están interesados en el patrimonio, sus comentarios son muy valiosos, ¿no? Les quiero también comentar que esta plataforma la estamos pues lanzando también como una alternativa complementaria a los procesos de educación a niveles
de bachillerato, de licenciatura, de posgrado. No es como una ventanita, así como nada más una pincelada, despertar el interés, abrir el apetito, por decirlo de una manera, y empezar a incursionar en más ámbitos, ¿no? Por otro lado, también les comento que esta transmisión está siendo compartida tanto en la página Facebook del Colegio de San Luis como en la página de INA Nacional, del Museo Regional de Potosino. Tenemos ahorita visitantes, afortunadamente, desde diversos estados de la República, no solamente de San Luis Potosí, nos visitan de Guerrero, de Nayarit, de Jalisco. También hay gente que nos está compartiendo comentarios desde Ecuador y desde Argentina, lo cual les damos muchísimo las gracias. Quiere decir que es un tema de interés para muchos. Y en ese contexto, pues quisiera que fuéramos también ya perfilando un mensaje final y tratando de cerrar nuestro conversatorio. Y hemos compartido esta liga, digamos, a esta página en las redes sociales para que después quienes nos visitan puedan explorarla a su gusto, ¿no? A su ritmo. No es algo que se agote de una sentada, por otro lado. O sea, es una plataforma que hay que visitar en varias ocasiones, cuando uno esté con el alma dispuesta, por decirlo de una manera, ¿no? Y poder hojear, diríamos de una forma, estas páginas en relación al patrimonio. Entonces me gustaría que fuéramos cerrando, si ustedes pueden mencionar algo. También hay saludos desde Italia, entonces bueno, hay un público internacional muy, muy interesante. ¿Otra vez por edades? Puede ser. Adelante. A ver, si quieren, yo platico algo que venía relacionado con lo que estábamos platicando, que me vino a la mente, porque preguntaban de las fotografías, hay gente que no sabe y cómo se toma una foto y demás. Es muy curioso, porque en esta época, como dice el maestro Adalberto, qué bueno que a él, a mí y a sus hijos nos tocó aprender con fotografía análoga, con rollos, porque cuidábamos mucho la fotografía y eso nos ayuda mucho a cuidarla ahora. Ahora, yo, por ejemplo, me ha llamado gente y hay mucha gente en San Luis Potosí interesada en la historia de San Luis Potosí. Muchos me dicen que gracias al libro que hicimos, a las imágenes que pusimos, al texto que leyeron, y esa gente se ha convertido en guías turísticos, tanto de la ciudad como del estado. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y ellos mismos me dicen, oye, pero mira la camarita que yo tengo y con eso tomo las fotografías a donde voy. Y le digo, pues a ver, enséñame tus fotografías. Digo, pues tus fotografías están muy buenas, ¿no? O sea, realmente la gente se está metiendo, ve las fotografías, aprende de las fotografías. Obviamente no tienen la camarota, pero ahorita ya los celulares son unas grandes cámaras fotográficas. Aunque hay que tener cuidado, porque como dice mucha gente, resulta que ahora, como hay celulares, ahora ya todos somos fotógrafos, pero no todos tenemos la educación visual, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que tenemos esa herramienta, hay que saberlo utilizar también. Entonces, a mí me da mucho gusto que gente me diga, oye, vi tus fotos de las iglesias, de los pueblos y demás, ¿cómo ves estas fotos? Nada más que ve la camarita con la que yo la tomé y la tuya es una camarota. Le digo, pues es que las fotografías no las toma la cámara, las toma el fotógrafo. Y te felicito, ¿no? Muy bien. Entonces, es muy interesante porque lo mismo sucede en las fiestas a donde voy a fotografiar. Es increíble, aunque sea una comunidad completamente retirada, aislada, todos tienen celulares. Entonces, lo que ahora uno fotografía, porque todos se meten, si están Los Ángeles atacando al diablo, pues hay 10 celulares alrededor del diablo, ¿no? Entonces, es una invasión también eso. Al mismo tiempo que es una herramienta, pues también está invadiendo. Entonces, también hay que saberlo
utilizar, pero pues digo, es lo que sucede ahorita y seguramente seguirá sucediendo. Antes no podíamos haber tenido este conversatorio ni se pueden hacer exposiciones por este medio y ahora sí se pueden. Entonces hay que saber utilizar las herramientas, hay que saberlas aprovechar. Si antes necesitábamos rollos y ahora son digitales, pues bueno, hay que saber aprovechar la herramienta que vamos teniendo, ¿no? Muchas gracias. Adalberto. Sí, pues yo antes que nada quiero decir que para nosotros la fotografía, la cámara fotográfica es una herramienta en este caso al servicio del patrimonio cultural, una herramienta al servicio de nuestras comunidades originarias. La muy admirada para mí Susan Sontag escribió un libro maravilloso que se llama Alrededor de la fotografía. Y así como tiene una cantidad de maravillas, de ideas con las que comparto, había una que no, y decía, es que toda fotografía implica una agresión y hasta una violación. Yo no creo. Yo creo que la fotografía cuando se hace con respeto, viendo a los ojos al que está enfrente, en lugar de eso se convierte en un puente. Pues para mí esto es un puente al servicio del patrimonio, al servicio del medio ambiente y al servicio de nuestros pueblos. Me recuerdo que una vez estuve charlando con Mercedes Sosa, la gran cantante argentina, que por cierto llegué a ella porque venía yo de Brasil y al llegar a Cuernavaca me dijeron que me buscaban unos muchachos y eran unos muchachos de Israel. Y dentro de la plática uno de ellos me dijo, fíjese que ayer fuimos al teatro y vimos cantar a una mujer enorme. Dice, yo no hablo español y yo no sabía por qué la gente enloquecía, era muy bonita la música, dice, pero entendí cuando ella empezó a decir en medio del escenario, Perú, Bolivia, Cuba, México, Argentina, dice, y me di cuenta que era la madre de América. Entonces yo dije, ahorita voy a ir a verla. Y me dijeron, usted en Querétaro, me fui a verla, estuvo platicando conmigo. Y cuando me preguntó qué estaba yo haciendo, le enseñé unas fotos. Y cuando vio fotos de personas, lo mismo quechuas, que aymaras, que zapotecas, lo que hizo me dejó verdaderamente pasmado. Empezó a acariciarlas. Y, transmitía la gente y la herramienta al servicio de ellas había sido una cámara fotográfica. Así es que yo les agradezco muchísimo que hayan hecho este esfuerzo, que además es innovador y que retoma lo que tanto pelean mis hijos todos los días, de que de nada sirve una exposición en términos convencionales, aunque vayan muchas personas, es incomparable a lo que ustedes pueden lograr ahora. Así que felicidades y espero que sigamos compartiendo y colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que habíamos dicho que estábamos cerrando ya, pero no queremos dejar en el tintero una pregunta que nos llegó, sobre todo porque tiene que ver con esto que están ustedes diciendo y que es una reflexión que tiene mucho que ver con nuestro tiempo, precisamente por la importancia que ha cobrado los medios audiovisuales y la imagen. Sobre todo vivimos en un mundo que es un mundo de imágenes, ¿no? Antes que nada. Entonces, dice la pregunta, ¿creen que la tecnología abona a una base integradora, participativa, accesible al discurso de los museos? Quien quiera de ustedes comentar algo, adelante. Yo creo que un museo que renuncia a las nuevas tecnologías está acabado. Yo creo que Ernesto me dijo una vez, estaba sorprendido, estaba en Inglaterra, y que dijo, ¿y cuándo van a llegar cuadros aquí para montar alguna exposición? Eso aquí no llegan cuadros, ya no usamos nada de eso. Las cosas son de otra manera. Claro, no lo ultra radical tampoco, pero yo creo que esta posibilidad de comunicarnos con mucho, que entre otras cosas le hable la oportunidad a la gente de Ocotepec o de Tamazunchale de participar exactamente igual y demostrar sus cosas con la misma capacidad de esas camaritas que hablaba Miri, que tiene toda la razón. Entonces yo creo que es un instrumento de democratización y de popularización de la fotografía y los museos del futuro tienen que trabajar en base a ello.
Adelante. Sí, muchas gracias. No sé si quisieras ahondar con algo más, mi estimado Eduardo Mid. No, simplemente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el maestro, ¿no? Digo, nada más que hay que saberlas utilizar adecuadamente, ¿no? Sí, hay, y en muchos museos hay quien se aprovecha de la tecnología para poder engañar a la gente, ¿no? Entonces, eso también hay que tener cuidado, pero por supuesto que las herramientas que vamos teniendo, sea para fotógrafos, museos o quien la utilice, por supuesto que tienen que ser para bien mientras se les dé una buena utilización. Muchas quería gracias. enseñarles nada más para despedirnos. Este es el libro que les platicábamos, que hicimos con el doctor Saucedo. Desgraciadamente no lo hemos podido presentar por lo de la pandemia, pero pronto lo vamos a presentar y poner a la venta. Es un libro de fiestas y celebraciones del estado de San Luis Potosí. Son más de 120 fiestas que pronto les estaremos avisando para que hacérselos llegar con una módica cantidad. Muchísimas gracias y muy bien por el comercial también. Gracias. Por último, nos gustaría darle también la palabra al doctor José Román, si nos quiere dedicar algunas palabras, un mensaje para cerrar también esta transmisión. Adelante, por favor. Pues realmente ha sido una delicia escucharlos. Son uno de los instrumentos más valiosos que el día de hoy tenemos para la comunicación, que es el uso de estas tecnologías y que, insisto, nos están mostrando varias posibilidades. Comentaba yo una, socializar. Otra es de que la única posibilidad que tenemos para el relevo generacional y el conocimiento acumulado se encuentra también en estas condiciones de pandemia, justo en este esquema del uso de estas tecnologías. Realmente es un gran acierto la iniciativa que han tomado el Colegio de San Luis, el Museo de San Luis también y la Secretaría de Cultura, y les haría una muy afectuosa sugerencia. El año pasado se realizó el segundo encuentro nacional universitario sobre patrimonio cultural y natural, y una de las propuestas que surgió de ahí fue el hacer un gran museo digital de México con el concurso de las universidades, en donde se abordara lo más relevante del patrimonio cultural y natural de cada estado, y que en función de ello, plataformas de este tipo tienen un altísimo valor educativo para la preservación de la identidad y, por supuesto, la memoria, y que hay que quitarse el sombrero por esta iniciativa que están desarrollando ustedes y que, por supuesto, les reitero la expresión de nuestro instituto que atiende el patrimonio mundial en México, América Central y el Caribe. Considérenos parte del equipo de trabajo y coadyuvancia en lo que están haciendo para sumar el esfuerzo. Felicidades al queridísimo Adalberto Ríos Alay. Un gusto conocer a Eduardo Mid y, por supuesto, felicidades a los dos conductores. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Pepe. Pues te tomamos la palabra y porque este proyecto precisamente está pensado, está diseñado para que esté en permanente construcción, en crecimiento y en alcance. Entonces creemos que este comentario que nos haces pues viene muy a cuento para perfilar las próximas acciones a realizar. Yo los invito a que visiten esta página. La dirección es patrimoniomundial.colsan.edu.mx. Ahí podrán acceder a la plataforma. Tenemos en el pie de página, cuando visiten van a poderlo ver, hay una suerte de libro de visitas para que nos dejen sus comentarios. Esos comentarios después los vamos a ir haciendo visibles paulatinamente, después de un proceso de moderación, los vamos a ir haciendo visibles para que la gente vaya viendo, pueda opinar y pueda sugerir, pueda externar inquietudes, y también
los invitamos a que escriban a nuestros correos, en este caso presidencia@consan.edu.mx, para agendar visitas guiadas por grupo, es decir, pueden invitar a sus alumnos, a grupos de maestros interesados y nos escriben y nosotros podemos agendar una visita guiada virtual, nada más para encaminar el interés sobre nuestro patrimonio. Fue una tarde muy agradable en San Luis Potosí, lluviosa, pero también muy inspiradora. Nos hemos nutrido mucho de sus comentarios. Adalberto, Eduardo, muchísimas gracias, y seguramente vamos a seguir enriqueciendo nuestro espíritu a través de la amistad que nos vincula y de la colaboración que hay entre las instituciones. Muchísimas gracias a quienes nos visitaron y pues bueno, continuamos trabajando en este ámbito. Muchos saludos a todos. Gracias, muy buenas tardes, hasta luego.